Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, ¿verdad? Y bueno, es el manejo farmacoterapéutico de la menopausia. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Bueno, ok. Bueno, la menopausia, ¿verdad? Que es una etapa natural y también una etapa que es transformadora en la vida de las mujeres. Y bueno, lejos de ser un final, es algo, bueno, el comienzo de un capítulo lleno de oportunidades para cuidar de nosotras mismas y para aprender la nueva etapa, ¿verdad? Que se viene, entonces, y todos los retos que esto contrae. Entonces debemos aprender a abrazarnos con cada cambio, con amor y con respeto hacia nuestros cuerpos. Y bueno, buenos días, dando la bienvenida a las chicas, a las estudiantes y a las compañeras. Silvia, María Jesús, espero que estén muy bien, así que bienvenidas. Hola, buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí conectadas con ustedes y con las personas que nos ven y con este tema tan importante que nos traen las chicas hoy de la universidad, en conjunto con la doctora Cristel Gómez Oviedo, que nos ha estado dando seguimiento también y apoyo con todas las sesiones, que ya hoy lastimosamente es la última. Temas súper importantes que se han tratado, y como dice Emily, el tema de hoy, además de la parte médica, ¿verdad?, que viene con todo lo de la menopausia, hay una parte emocional también que la acompaña, que va de la mano. Entonces, qué importante ver también el tema de autoaceptación, ¿verdad?, en estos procesos. Así que bueno, bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias, Sil. Y así es, esta ya es la última sesión. Esperemos que en algún momento volvamos a retomar otro proyecto de extensión social con ustedes y podamos realizar más charlas con diferentes temas que sabemos que aún falta mucho por abarcar. El día de hoy nos acompaña las estudiantes de la Universidad Internacional de las Américas en farmacia, Mónica Zúñiga y Fiorella Beckford. Mónica es una tesista que está llevando justamente este tema de investigación. Hemos visto que se ha quedado muy de lado el manejo farmacoterapéutico de la menopausia, ¿verdad? Y de cómo podemos brindar esas indicaciones adecuadas a los pacientes que están pasando por etapa. Entonces, adelante, chicas, y muchas gracias. Muchas gracias a todas. Y bueno, esperamos que les guste bastante nuestra presentación. Voy a comenzar a compartir. ¿Me pueden brindar el permiso para compartir pantalla, por favor? Ok. Vamos a ver, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Listo. Bueno, buenos días. Como comentamos, ¿verdad?, al inicio de la reunión, el tema va a ser el manejo farmacoterapéutico en lo que sería la menopausia. Como expositoras sería mi persona, Fiorella Beckford, y Mónica Zúñiga, ¿verdad?, que también es la que pues hizo toda la perspectiva. Comenzar sabiendo en qué consiste o bien qué es, ¿verdad?, la menopausia. Básicamente la menopausia es una etapa en la que nosotros nos encontramos, que es bastante natural en la vida de lo que serían las mujeres, que marca lo que es el final de su ciclo a nivel reproductivo. Además, también se puede definir, ¿verdad?, por medio de esta, como el cese permanente de la menstruación, y se diagnostica cuando una mujer no ha tenido su periodo menstrual durante 12 meses que sean de manera consecutiva. Ok, básicamente por acá podemos visualizar un poquito lo que sería todo este tema de las etapas, ¿verdad?
de cómo va lo que son las etapas y los síntomas de la menopausia. Básicamente lo que está abajo sería la edad pues vamos viendo que lo que es el periodo de la perimenopausia comienza como entre los 35 y los 45 años de edad, donde se da básicamente el último periodo como de manera regular. Luego ya aproximadamente por los 51 años, ¿verdad? A veces puede ser un poquito antes. Se comienza la etapa que sería ya pues menopáusica, ¿verdad? Donde ya se da de manera consecutiva, como les mencioné, el último periodo, ¿verdad? Ya no está, durante un plazo de 12 meses consecutivos. Y ya acá se puede observar que luego sí que lo que es la posmenopausia, y básicamente esta última etapa sería el fin del ciclo menstrual como tal. Ok, cabe destacar que puede ocurrir, ¿verdad?, de manera bastante espontánea y además ser inducida por tratamientos médicos, por ejemplo lo que es la quimioterapia o la radioterapia, pueden llegar a afectar como los rangos de edades, por decirlo de alguna manera, o que se presente de manera anticipada, o bien por extirpación quirúrgica de lo que serían los ovarios. Algunos de los síntomas comunes que podemos encontrar en esta etapa tan importante, ¿verdad?, serían como los cambios en la duración, digamos, hablando a nivel del ciclo menstrual, que sea más largo o más bien un poco más reducido los días en los que comúnmente presentábamos todo el tema del flujo. Igual el flujo se ve también, por otro lado, pues afectado, se puede ver de manera más abundante o bien un poco más ligero. Y a nivel vasomotor se pueden encontrar diferentes síntomas como lo son los sofocos, los sudores nocturnos, los cambios en el estado de ánimo. Estos serían los principales. Por otro lado, también podemos encontrar como síntomas, ¿verdad?, lo que son los trastornos del sueño, presentar una libido bajo. A nivel genitourinario se puede presentar una sequedad a nivel vaginal, un aumento en lo que es la urgencia urinaria e infecciones urinarias de manera recurrente. Además, también podemos presentar lo que es una pérdida en cuanto a la densidad ósea. Ok, lo que es el manejo farmacoterapéutico a nivel de este tipo de ciclos, ¿verdad? O de experiencia diferente, por decirlo de alguna manera. Básicamente se basa en lo que es la terapia hormonal de reemplazo, que esta consiste en la administración de hormonas, por ejemplo lo que son los estrógenos. Sin embargo, en algunos casos también se puede utilizar lo que es la progesterona para lograr compensar la disminución natural de estas hormonas en el cuerpo, ¿verdad?, a nivel de la mujer durante este periodo de menopausia. Entre sus indicaciones, ¿verdad?, básicamente está indicada, como les mencionaba, ¿verdad?, en este tipo de etapas para lograr tratar lo que son los síntomas vasomotores que mencionamos anteriormente y la atrofia urogenital. Además, ¿verdad?, de tratar de ayudar, de mejorar lo que es la calidad del sueño, el líbido, la función sexual y en sí, ¿verdad?, englobar o tratar de mejorar la calidad de la calidad de vida, de la persona, ¿verdad?, más cuando se está como enfrentando a este tipo de cambios que a nivel hormonal a veces son bastante significativos, y además ofrece una ventana de oportunidad para lograr prevenir diferentes pues cosillas por allá, como lo que es la osteoporosis, las fracturas, incluso diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades que son coronarias en pacientes con endotelios sanos. Con respecto a los medicamentos, esta terapia pues abarca una variedad de compuestos como los estrógenos, progestágenos y combinaciones de estrógenos y progestinas junto con tiburón. Estos compuestos, disponibles en diferentes dosis y formas de administración, ofrecen múltiples beneficios para lo que serían las mujeres en esta etapa. Bueno, yo ahora por acá les voy a comentar acerca de los medicamentos que tenemos disponibles. Conforme a mi investigación, les traje algunos ejemplos que me han comentado los regentes farmacéuticos, que son los que más se despachan en las farmacias. Entonces, vamos a comenzar con combinaciones.
tengo estos dos ejemplos, uno es Angelique y el otro es Believe. Ambos tienen como principio activo estradiol y hidrospirenona. Entonces, como se pueden observar, son muy similares a los anticonceptivos orales. Entonces, pasa exactamente lo mismo. Se deben tomar una vez al día, a la misma hora, todos los días. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento se nos llega a olvidar algún comprimido? Pasa exactamente igual como con los anticonceptivos orales. Entonces se debe tomar exactamente cuando uno se acuerda que se le olvidó, entonces se toma. Aquí lo importante es no olvidar muchos comprimidos. ¿Por qué? Porque aquí ya puede suceder los efectos negativos al medicamento. Entonces esto puede provocar algún sangrado vaginal no deseado. Por el otro lado, como les comentaba mi compañera, tenemos la tibolona. La tibolona es especialmente útil en pacientes con la pérdida de líbido, resequedad vaginal y trastornos del ánimo. Tiene propiedades estrogénicas, progestaginas, androgénicas y también nos va a servir como para varios parámetros metabólicos. Tenemos estas marcas que son como las más comunes que se despachan, la Climabel, Livial y el Tinox, que los tres son tienen como principio activo la tibolona. Tenemos otras presentaciones, otras vías de administración, el sistema cardiovascular sano, ¿no? Y también nos va a ayudar a aliviar algunas molestias sexuales, como por ejemplo la resequedad vaginal. Viene en polvo. También investigando nos dimos cuenta que existe la raíz de maca. Y me di cuenta también porque mi mamá en la última cita del ginecólogo le recomendaron utilizar este producto. Y yo me quedé como, wow, existe esta opción natural que nos va a ayudar a mejorar el sueño, mejorar el dedos también en polvo, en cápsulas, y es muy bueno. Y algo fundamental que no puede faltar en la menopausia es el calcio y la vitamina D, ya que estos van a jugar un papel súper importante para el mantenimiento de la salud ósea, porque como les comentaba mi compañera anteriormente, cuando uno comienza en la transición de la menopausia, hay un mayor riesgo a tener una osteoporosis, porque se va disminuyendo la densidad ósea. Y bueno, hay muchas marcas en el mercado, simplemente que sea calcio y también las terapias antes mencionadas. Y bueno, ahora por parte de los tratamientos no farmacológicos, se deben hacer cambios en el estilo de vida, como el ejercicio, pero el ejercicio no debe ser como, ay, yo me voy a levantar a caminar. No, el ejercicio debe ser ya un poquito de más impacto, pueden ser ejercicios como correr, funcionales, ir al gimnasio, ejercicios que ya sí se vea como la diferencia. También reducir el peso, reducir el consumo de alcohol, todo esto puede ser útil. Claro, digamos, el hacer ejercicio no nos va a reducir la gravedad de los bochornos, por ejemplo. Pero lo que usted, mujer, insomnio, si hace ejercicios antes de dormir, le va a ayudar un poquito a dormir mejor, porque ya va a haber gastado energía y va a estar un poquito más cansadita. Entonces siempre es importante mencionar estos tratamientos no farmacológicos que van a ayudar a la vida, sin dejar de lado también las redes farmacológicas que les mencioné anteriormente. Les agradecemos muchísimo por la atención y esperemos que les haya quedado todo claro. Cualquier duda, consulta nos la pueden hacer. Y por acá tengo las referencias bibliográficas. Les agradecemos un montón. Gracias, Mónica. Y nada más, ahorita que Mónica hablaba
de la importancia del ejercicio y la alimentación y esto, ¿verdad? A veces vemos que está como muy lejos del tema de la menopausia, ¿verdad? O creo que era favorable. Yo escuchaba un día de estos una entrevista de una muchacha que contaba que, bueno, ella está experimentando la menopausia y ella decía que nunca se preparó para recibirlo, ¿verdad? Igual que creo que nos pasa a la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Es algo que llega y cuando llega nos sorprende, ¿verdad? Aunque estemos con la edad o cerca de la edad. Entonces, el mensaje es qué tanto nos estamos preparando para recibir la menopausia, ¿verdad? No solo señal, también juega un papel importante, ¿verdad? En el momento en que nuestro cuerpo comienza a sufrir un montón de cambios, que a lo mejor con el peso nos cuesta bajar, nuestro metabolismo cambia, los cambios en el humor, en el estado de ánimo también se ven alterados, la parte sexual puede también verse alterada, que surgen o que sufre, digamos, el cuerpo de la mujer. Que emocionalmente también hay un componente ahí importante, ¿verdad? Entonces, tanto nos preparamos, y no solo psicológica y emocionalmente, digamos, es para cuando llegue la menopausia, ¿verdad? Entonces, qué importante lo que hablábamos, Mónica, de la alimentación saludable, de tomar agua, de tratar de tener las 8 horas de sueño, ¿verdad? Del ejercicio físico, o sea, qué tanto estamos preparando nuestro cuerpo y nos estamos preparando nosotros para recibir con amor y con aceptación esta etapa, ¿verdad? Que es tan importante y que inevitablemente nos va a llegar en algún momento. Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? Que nos cuidemos desde ya, que no esperemos tener la menopausia encima para empezar a tener un estilo de vida saludable y que no nos tome por sorpresa de una manera, digamos, podamos hacerlo de una manera más llevadera. Ese era mi apoyo. Gracias, Sil. Siempre es importante valorar, ¿verdad?, que hay personas y en este caso, ¿verdad?, por ejemplo, mujeres que tienen contraindicados los estrógenos. Entonces, no todas las terapias que se mencionaron el día de hoy son aplicables para ellas, ¿verdad? Si por algún motivo o demás tienen una contraindicación, siempre es importante consultar al farmacéutico más cercano. Hay que añadirle ejercicio, alimentación saludable, menopausia en buenas condiciones, ¿verdad? Que eso es básicamente una de las estrategias que podemos estar implementando cuando nos llegue Chicas, creo que, bueno, un tema bastante importante, más bien lástima, creo que se nos está, bueno, y es importante saber que no estamos solas, que siempre tenemos a alguien que nos puede escuchar y que nos pueda ayudar. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Silvia, a María Jesús, a la doctora, y a las chicas, a las estudiantes, por la información que nos han dado todo este tiempo. Muy agradecidos de parte de la municipalidad.